Hola, comenzamos con nuestro martes de salud y este tema bien interesante. Yo creo que hay un muy alto porcentaje de personas que dicen, voy a tomarme unas pastillitas de estas que le cayó bien a mi tía, o voy a tomarme esto para aliviarme un dolor de no sé qué. Yo me acuerdo que hace 3 años me mandaron tal medicamento porque me dolía esta parte del cuerpo. Pues esto, señores y señoras, se llama automedicación y es una práctica que puede traer muchas contrariedades para nuestra salud y para nuestro bienestar. Por eso vamos a hablar desde ya de este tema. Los invitamos a escanear el código QR para extendernos todas las preguntas que tengan al respecto con nuestros expertos, como el que ya está aquí, el médico Roberto Ramírez, médico especialista en medicina interna o energía. Bienvenido. Toda la energía. Doctor Roberto, ¿cómo es el tema de la automedicación? Es una práctica que mucha gente hace, pues sin los cuidados, por supuesto, pertinentes y que puede traer ciertas contrariedades. ¿Qué pasa cuando una persona se automedica? Sí, la automedicación es realmente un problema grave y existen dos tipos de automedicación, la activa y la pasiva. ¿A qué me refiero con eso? La activa es cuando, por ejemplo, lo que tú decías, a mi tía le hizo bien o la vecina le hizo bien y me la formula a mí o yo me la tomo y la tengo en la casa. La pasiva es al contrario. Tengo una receta, por ejemplo, por un tratamiento antibiótico de un médico que debe ser por 7 días y me tomo 3 porque me quitó la fiebre y ¡pum! Y dejé de tomarla. O sea, ahí también me estoy automedicando. Okay. Cuando altera el orden del tratamiento. Corta el tratamiento. Claro, y resulta que las bacterias responden rápidamente, pero no se eliminan todas y esas que quedan remanentes por allá, si yo suspendo el antibiótico, se vuelven resistentes y por eso es que hay tanta resistencia. Entonces hay resistencia bacteriana de dos tipos, como tú decías ahora. Las que se exponen, por ejemplo, yo tengo una gripa. O sea, la gripa no la producen las bacterias, la produce un virus. Voy a la droguería, me inyectan me ponen una inyección y me vuelvo para la casa. Una bomba, doctor, póngale nombre a eso. Uno le pone una bomba. Ese es el nombre de Bayuno, ese es el nombre exacto de la prescripción. Va con un antiinflamatorio, va con un antibiótico y algún esteroide. Entonces vamos a coger por partes cada uno. Si me ponen el antibiótico, usualmente el inyectable, son los que llamamos aminoglicósidos, y una de mis especialidades es la nefrología, o sea, la diálisis y el trasplante renal. Y resulta que los aminoglicósidos son súper tóxicos para los riñones. Yo tengo muchos pacientes que están al borde, que lo estamos cuidando para que no entren a diálisis, y por una gripa, y por una inyección de estas, ¡pam!, están en diálisis ahora. Imagínense, doctor Ramírez, a mí el problema para mí radica básicamente en los medicamentos de venta libre. La gente piensa que como son de venta libre, entonces, los puedo comprar libremente y utilizarlos como yo quiera. ¿Cuáles son, digamos, esas contraindicaciones o esas consecuencias de utilizar esos medicamentos de venta libre sin la prescripción médica? Sí, en América Latina en general tenemos una dificultad con los medicamentos de venta libre porque son casi todos. Entonces, ese es un problema grave. Hay de todos los tipos. Yo recomendaría que tuviéramos de venta libre en la casa acetaminofén y eso que a las dosis que nos han recomendado previamente los colegas, sobre todo si hay niños. Si a un niño le damos una tableta, puede ser una dosis tan severa que puede producirle falla del hígado y esa falla del hígado llevarlo a cuidados intensivos, como eso pasa no solamente en Colombia, sino especialmente en Inglaterra, que es una forma como ellos se suicidan, los niños. Doctor, pero ahí no entraremos con una contrariedad porque a mí me parece muy curioso que la gente dice, no, pero cuando usted tenga unos síntomas de gripa no se vaya a colapsar las salas de urgencias, no sé qué, tome acetaminofén. Y uno dice, bueno, pues sí me puedo tomar esto, pero si yo voy a la droguería y pregunto, porque es que en la EPS no me van a atender porque tengo gripa y pregunto qué me puedo tomar para la gripa y me dan 3 pastas y un sobre que tiene un polvito que uno le echa como una guapanela o algo, lo revuelve y se lo toma y le funciona, eso sería automedicarse, pero sería contradictorio a lo que dicen que no va a colapse las EPS por una cosa como la gripa. Sí, tienes toda la razón. Ese es un problema que es preocupante porque claramente cuando sucede no sabemos qué hacer como pacientes. O sea, si yo me pongo en el rol del paciente, entonces, ¿qué debo hacer? Saber que, pues digo, previamente me recetaron como adulto máximo 2 acetaminofén cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y en la noche. Eso me lo puedo tomar con seguridad. Si no mejoro el segundo día, debo consultar. Pero lo que sucede es al contrario, que nunca consulto, sino que nos vamos para la droguería y ahí es donde está la bomba y ahí es donde están los problemas. Por ejemplo, hay cosas tan elementales como tomarse un antibiótico sin necesidad, ya hay el ejemplo de la parte renal, pero vemos el ejemplo de los que no tenemos enfermedad renal. Nuestras bacterias hacen parte de nuestro medio ambiente y tienen unas funciones muy específicas, tanto de los que están en la nariz, como las que están en la boca, como las que están en el colon. Si yo me tomo un antibiótico, mato esas bacterias, crecen las malas y ahí es que voy a empezar a tener otro tipo de problemas. Es una cadena de sucesos, si es una bola de nieve, que tenemos que tratarlas de evitar. Hay muchas drogas, como tú decías, ahora de venta libre, yo me limitaría a recomendar acetaminofén,
algún antihistamínico como la lortadina, que en términos generales no causa problema, y hasta ahí. Hasta ahí. Pues doctor, tenemos una cámara en la calle precisamente atendiendo las preguntas de los ciudadanos que quieren dirigirse a usted, a nuestros expertos invitados acerca de la automedicación. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Nancy. Era para hacer una pregunta al doctor. ¿Por qué existen medicamentos de venta libre? Precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué existen estos medicamentos de venta libre? ¿Por qué no hay una restricción, doctor, a la receta médica si sabemos que muchos de ellos, fuera del acetaminofén y estos que usted menciona que pues son los generales que podemos utilizar de manera controlada, pero hay muchos otros que tal vez debieran de tener una exigencia de receta y no la tienen? Totalmente de acuerdo con Yanasi, contigo. Realmente, ayer incluso estamos en una charla de la COP16 donde hablamos de los derechos genéticos, y si uno hablaba de la parte teórica, lo que está reglamentado, los medicamentos están reglamentados, y si ustedes ven, dice en la cajita, venta bajo fórmula médica. Sí. O sea, realmente no son de venta libre, solo que no hay regulación, no hay control, perdón, sí hay regulación, pero no hay control de esta regulación. Entonces, se llevan a los extremos que se consiguen medicamentos que producen adicción y las personas la pueden ir tomando libremente. Me pasó, doctor. Me pasó y fui farmacodependiente 5 años del tramadol. Imagínate. Me lo recetaron a los 14 años y de los 14 a los 19 consumía el tramadol cada vez en mayor dosis porque era lo único que me calmaba un dolor de cabeza muy fuerte. Y eso viene mi pregunta siguiente. Ahorita ustedes hablaban, listo, el acetaminofén, bueno, que podemos manejarlo con dosis moderadas, pero ¿qué pasa en casos en los que hay otros medicamentos que incluso son mucho más fuertes? Mi caso puntual. Una vez yo me tomaba 8 o 10 goticas de tramadol, le tomaba en gotas, en agüita, y a mi mamá le estaba doliendo mucho la cabeza. Y yo dije, no, pues démosle esto, que si a mí me calma el dolor, pues a mi mamá también le calma el dolor. Le di 3 gotas. Y a mi mamá se le subió la presión, le dio mareo, le dio vómito, que nos íbamos a volver locos. Tremendo lío. Tremendo lío, porque le di 3 goticas de algo que yo me tomaba 10. ¿Qué pasa y por qué una persona no debe tomarse el medicamento de otra? Pues, tú has dado un ejemplo perfecto, porque las indicaciones son diferentes, los cuerpos son diferentes. Desafortunadamente tú con el uso prolongado habías logrado una cosa que se llama tolerancia, entonces las dosis y tu cuerpo iba aguantando más y más y más, y una persona que no tiene la tolerancia se toma la mitad, pero ya es una dosis tóxica, ¿sí? Nuestros hígados son un órgano excelente, se acostumbran a metabolizar y a eliminar este tipo de tóxicos, aunque recordemos que una cosa es que trabaje bien y otra cosa es que no tenga efectos secundarios. Claro. Acabamos con el hígado también, no solamente los riñoncitos, los nefrólogos ponemos los riñones, pero el hígado también sufre el cerebro, sufren los pulmones. Por ejemplo, cuando tomamos medicamentos con pseudoefedrina, que eso se usa mucho para la gripa, sufre el corazón. Entonces, si una persona ha tenido antecedentes de infarto o de preinfarto y se toma 2 tabletas de pseudoefedrina porque se siente muy congestionado, ¡pum!, para urgencias. O que de pronto uno a veces no sabe qué le puede producir el medicamento también porque uno se lo está tomando a ciegas. Uno no sabe si uno es alérgico. Claro. Eso pasa constantemente. Doctor, es muy importante, sin desmeritar el trabajo de las personas que lo hacen en las farmacias y que las atienden con todo el amor del mundo, pues es muy importante entender cuál es su labor dentro de, porque para mí es dispensar el medicamento, me corrige si estoy equivocado, más no decirle, vea, yo le recomiendo que se tome esto y esto, aunque algunos laboratorios le dicen a ellos, venga, promocione esta pasta para el dolor de cabeza que es buenísima y no sé qué, porque es tan importante que cuando uno vaya a una farmacia realmente se dirija a comprar algo que está en una fórmula y no algo que ellos consideren. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo también opino, igual que tú, que hay una buena fe de por medio, pero esa buena fe se puede convertir en un problema, como hemos hablado de todos los ejemplos. Como son drogas que deberían estar controladas y no lo están, ¿sí? Entonces van teniendo una difusión que se vuelve, como siempre, una mentira se vuelve una verdad y se vuelve un peligro, porque como hemos dicho varias veces, no somos iguales, nuestros cuerpos son absolutamente distintos y desafortunadamente hemos tenido muchos, sobre todo los que hacemos turnos en urgencias, muchos pacientes que han hecho efectos secundarios y toxicidad. Eso no lo ven los de las farmacias, pero sí es una invitación, aprovechando que estamos en este espacio, para que lo reflexionen, muchachos. Sí. Entendemos que es una colaboración que tienen ustedes con las personas, pero procuremos no cambiar la fórmula. Hay sugerencias que se pueden dar, pero que se las deben dar es a otro colega, a un médico, no a los pacientes, porque no conocemos la historia clínica del paciente. O sea, en la farmacia a uno nunca le preguntan por los antecedentes, ni le toman la presión. Claro, que es completamente distinto. O sea, cuando un médico a uno le va a enviar un medicamento, le preguntan los antecedentes, cuánto pesa,
todo. O sea, eso solo falta pedir la partida de bautismo para mandarle a uno el medicamento. Mientras que en la farmacia es, ¿qué le duele? Tal Venga. cosa, tome esto que eso le ayuda. Y ahí yo creo que es de parte y parte, ¿no? Tanto como dice Vico y usted, doctor, de parte de la persona que atiende en la farmacia, como de parte del ciudadano también, que debe ser responsable con su salud, y la automedicación definitivamente no es una práctica responsable. Sí, ahora que dice que le duele, por ejemplo, en la salud de la mujer, sabemos que los ciclos menstruales hacen, y sobre todo si tienen endometriosis o algún trastorno asociado a la menstruación, que genera mucho dolor y es mensual. Y se consumen muchos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es un antiinflamatorio no esteroideos? Una fila largota. Los más comunes son diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, para no decir nombres comerciales. Pero si tú ves que en tu cajita dice cualquiera de estos, tenemos que tener en cuenta que esos producen daño en el estómago, daño en los riñones, ¿sí? Y hay muchas personas que han tenido sangrado estomacal, pero el daño en los riñones no duele. Y de repente fui a la consulta con mi médico general y me encontró que la creatina está elevada y venga, ¿y por qué? Y cuando va a ver, Daño renal. han tomado muchos años. Y ahí que, doctor, porque ese caso que usted pone puntualmente es muy común. Obviamente, pues todas las mujeres cada mes tenemos nuestra menstruación y a muchas se les presenta un dolor muy fuerte. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Porque también viene la pregunta, ¿no? Si es algo que se va a repetir de manera mensual, pues uno no va a ir cada mes al médico a decir que le duele, ¿cierto? Sino que acude precisamente a la pastillita que venden para los cólicos en la farmacia, como todas hacemos, que incluso, pues, me da culpa, es un error. ¿Qué hacer entonces en ese caso puntualmente con la mujer? Sí, entonces, por eso es que siempre los pediatras recomiendan de que la niña entra en su menarca, o sea, que empiezan a menstruar, tenga su consulta y su aproximamiento con ellos. Hay algunos antiinflamatorios que son menos potentes, a dosis menos potentes y que son efectivas. Hay casos especiales donde el dolor es tan intenso y se sabe y hay que hacerle la laparoscopia y un montón de cosas, que hay que hacer otra intervención, no solamente con antiinflamatorios, hay que hacer otra intervención que ya es de la especialidad de los ginecólogos. No nos podemos quedar tomando antiinflamatorios toda la vida. Hay gente que todos los días se toma unas determinadas pastas y dice que eso es bueno para el corazón. Y a veces siento que el efecto placebo es muy determinante dentro de él. Hay gente que toma y toma pasta y tiene 14 tarros encima de la mesa y uno dice, ¿y en serio todo lo que está tomando está produciendo? El efecto placebo también es peligroso dentro de, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, Primero definamos qué es efecto placebo para la gente. que efecto pronto no placebo es cuando yo logro un efecto terapéutico de algo que no lo tiene, ¿sí? Es decir, vamos a hablar yo creo. de tu migraña, tu dolor de cabeza. Me tomo una cápsula que puede ser de cualquier cosa, que puede ser incluso para la presión o puede ser y me la tomo y me quito el dolor. Entonces, Imagínate. eso fue algo psicológico, ¿sí? Y el 30% de las enfermedades se curan con medicamentos placebo. 30%. Imagínate. Pero es que hay Un montón. mucha gente que hace Demasiado. consultas y lo que logra es tener buena comunicación con el paciente. Y eso es importantísimo. Porque No la se- gente le cree al médico. Claro, doctor. al médico o al practicante de otras terapias. Claro. Y entonces eso es muy importante. Pero también es muy importante tener en cuenta lo que tú estás diciendo. Si yo empiezo a tomar drogas, por ejemplo la vitamina C, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los cálculos renales, que la principal causa de cálculos renales en el ser humano hoy es el consumo excesivo de vitamina C. Porque entonces los colombianos, gracias a Dios, tenemos naranjas, ¿qué parte del año? Todo el año. Entonces tenemos la suficiente vitamina C que necesita nuestro cuerpo. Si yo me tomo una cápsula grandota de 1.000.000 de microgramos, que es la que venden comercialmente, el exceso lo boto como oxalato. Voy a tener cálculos tomando vitamina C. O sea, cualquier cosa Por que se hacer salga... más, hace menos. Así es. Sí, Cualquier imagínese. cosa que se salga tiene un efecto secundario. Todos nuestros medicamentos tienen efectos secundarios, han sido estudiados. Ahora sigue la doctora que nos va a explicar esa parte de la dosis letal y la dosis tóxica 50, que es muy interesante. No voy a tocar ese tema porque hay alguien que sabe más que yo de lejos, y entonces, pero es muy interesante que sepamos que cada vez que me tomo una tableta tiene un potencial tóxico. Pero hoy hablamos de la principal causa de falla hepática en Inglaterra es la intoxicación por acetaminofén, porque se les va la mano. Total. Dios Pues de mío. eso hablaremos ahora. Muy interesante, además, porque uno a veces se manda una, pero si uno siente muy fuerte, uno dice, ay, no, me voy a tomar 2 tabletas y ya. Y si uno entre más grande ve la pasta, cree que más efectiva es. Así que muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Buena Con energía. energía. Doctor Roberto, Muchas buena gracias, Doctor energía. Roberto, buena energía, gracias. Doctor Muchas gracias a ustedes por la Roberto. invitación.
Quedamos justamente en la mitad de este tema porque es muy importante el tema de la automedicación y el por qué no lo debemos practicar en casa. Ya vimos con otro tema muy importante asociado con este y es el de las agüitas. El de cuando llegó el COVID tomemos moringa. ¿Eso funciona? ¿No funciona? ¿Por qué llenarnos de aguas también es nocivo para nuestro cuerpo? Ya venimos pendientes de las tardes del sol y de nuestro código QR que están súper activos. Ya venimos.